Soy Rick y trabajo como ingeniero de radiodifusión para una emisora local de la CBS en Atlanta, GA. Mis 22 años en el campo incluyen varios papeles desafiantes en varias estaciones de televisión a lo largo de la costa este antes de que me establecí aquí en Atlanta durante los últimos 5 años. Tengo 46 años, pelo oscuro, mido 1,90 metros y peso unos 90 kilogramos. Algunos piensan que soy guapo, pero llevo 22 años felizmente casado con Sharon. Tenemos 2 hijas, Melanie y Stephanie. Melanie ya está casada y Stephanie está terminando la universidad. Sharon trabaja como secretaria de nuestro pastor Bob en el orfanato de la iglesia desde hace 1 año y medio. La semana pasada tuve tiempo para comer, así que decidí sorprender a Sharon invitándola. Aparqué en la entrada lateral de la oficina de la iglesia a causa de la lluvia, entré y oí hablar a Sharon y al pastor Bob. Ella estaba deseando que llegara nuestro partido de fútbol de lunes por la noche, que yo presentaba en la radio, y mencionó que había hecho reservas en el hotel. El pastor me aseguró que estaba todo listo y se ofreció a enseñarme la habitación enseguida. Pero en lugar de eso oí crujidos y gemidos de Sharon. Me quedé estupefacto, se me revolvió el estómago y sentí que la rabia crecía en mi interior. Me di cuenta de que tenía que irme para no causar problemas. No quería irrumpir ni reaccionar a sus acciones porque podría perder el control y causar daño dado mi estado emocional. Decidí marcharme, evitando consecuencias para mí y para ellos. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Quería irrumpir, pero en lugar de eso decidí marcharme. Estaba segura de que nadie se daría cuenta de mi presencia, había cámaras en la iglesia, pero utilicé una puerta lateral y pasé desapercibida. Estaba en estado de shock y me di cuenta de que no podría concentrarme. Llamé al trabajo, expliqué que no me encontraba bien y me fui a casa. Necesitaba tiempo para asimilarlo todo. Sharon volvería después de las 4 de la tarde, lo que me daría tiempo para asimilar lo sucedido. Estaba claro que había algo más entre Sharon y el pastor Bob, y decidí que ya no podía considerarle mi director espiritual. Me esforcé por comprender la profundidad y la duración de su conexión. Esto era importante para mí, aunque mucha gente prefiere no entrar en detalles. Intenté comprender las razones de lo sucedido y darme cuenta de lo que había ocurrido con mi aparentemente hermoso matrimonio. Resultó que a los ojos de Sharon no era tan perfecto como yo creía. Sentí la necesidad de sincerarme. Fue un momento difícil, pero estaba decidido a afrontar la situación y tomar medidas. Cuando llegué a casa, me preparé un café y salí al patio, con la esperanza de que el aire fresco me ayudara a entender la situación. No ocultaré que derramé algunas lágrimas en aquel momento. Era doloroso darse cuenta de que habías perdido el control de lo que creías que era tuyo, sobre todo en un matrimonio. Yo creía en la fidelidad y el amor, pero este suceso me hizo cuestionar mis valores y replantearme todo aquello en lo que creía. Me sentí vulnerable y asustada. Esto demuestra cómo un cambio de cónyuge puede afectar al estado emocional de una persona. Me senté allí luchando contra mis emociones, intentando mantener la calma y la lógica para darme cuenta de todo lo que me había ocurrido. Había cosas que antes me habían hecho dudar, pero las dejé pasar, confiando en Sharon. Eran pequeñas cosas que parecían insignificantes pero que ahora pesaban mucho en mi pecho. Al atar cabos, me pregunté cómo había podido ser tan ingenua. Era una confianza común que hoy se había hecho añicos. Quería los hechos antiguos, sin emociones. Quería entender por qué había ocurrido y quién más podía estar implicado. Mi confianza había desaparecido y estaba decidida a encontrar respuestas. Decidí no reunirme con Sharon de inmediato para no revelar mis sentimientos. Salí de casa a las 3 de la tarde y fui a la ciudad a recoger algunas cosas que necesitaba para un par de días. Luego entré en el despacho del supervisor y le pedí un día libre más, explicándole que tenía problemas personales. Aceptó y me fui a casa de Frankie a pasar el tiempo, llegando a casa sobre las 5 de la tarde. Llamé a Sharon para avisarle de que llegaría tarde y no estaría en casa para cenar. Parecía molesta y mencionó que quería pasar una velada romántica. Le dejé claro que mis planes habían cambiado, pero ella respondió bruscamente, sin esperar que me importara. No era lo que yo quería.
Llegué a casa sobre las 22:30, un poco achispado pero lo bastante sobrio para darme cuenta de que la puerta de la habitación estaba cerrada. Llamé para ver si estaba despierta. Si este es un juego al que quieres jugar, no necesito participar en él, le dije, sin esperar proximidad. A la mañana siguiente, cuando me desperté, estaba sentada a la mesa tomando café. Parecía que se le había enfriado cuando entré. Pero ignorante de su engaño, me limité a sonreír cortésmente y sugerir que no me molestara con el desayuno. Le dije que compraría algo en el campo de golf y me fui. Al salir, ignoré sus llamadas. Poco después, me di cuenta de que se había ido y recibí un airado mensaje de voz exigiendo mi regreso inmediato. La verdad es que no iba a jugar al golf. Lo usé como excusa para escaparme y ocuparme de algo en la antigua iglesia. No quería escuchar el sermón de Bob. Sabía que no habría nadie a esa hora. Entré usando mi llave ya que mi esposa trabajaba allí. Me dirigí a su oficina para instalar algunas cámaras ocultas y micrófonos. Me llevó un poco de tiempo y escondí el transmisor en un armario detrás de unos zapatos viejos. Tenía un receptor en el maletero que conecté al sistema eléctrico del coche para vigilar sus conversaciones y acciones mientras estaban en sus despachos. No esperaba que hubiera mucha actividad, pero esperaba obtener información valiosa observándoles y escuchándoles durante unos días. Tras asegurarme de que todo funcionaba correctamente, empecé a revisar su escritorio. Aunque no encontré nada importante, había un gran asterisco en su agenda para el lunes que coincidía con las conversaciones que había escuchado el viernes. Estaba preparado para cualquier cosa que pudiera ocurrir al día siguiente. Entonces pasé por el despacho de Bob y empecé a registrarlo. No con demasiado éxito, pero justo cuando pensaba que estaba perdiendo el tiempo, se me ocurrió algo. Decidí revisar los archivos en busca de recibos de gastos de la iglesia. He aquí que encontré una carpeta con varios recibos de Los Ángeles y Rosa. Algunos tenían fecha de finales de 2019 y un par de primavera de 2020. Sintiéndome como si me estuviera demorando, hice copias de los recibos y me preparé para irme. El siguiente paso era visitar el campo de golf y aparcar en el lugar habitual. Entré en la casa club, me dirigí al bar y pedí un Sprite. Quería que algunas personas recordaran mi presencia. Tras pasar unas horas en la mesa, escudriñé los recibos y descubrí que 2 de ellos, de finales de 2019, y otros 2, de la primavera de 2020, coincidían con las fechas de mi asistencia a la conferencia en la sede de la CBS en Nueva York. Me enfureció que Bob hubiera anotado estas facturas en el presupuesto de la iglesia, disfrazándolas de alquiler de salas de conferencias para sus reuniones en un motel donde yo había pagado la factura sin sospechar nada. Su venganza estaba al caer, y yo necesitaba más pruebas para decidir su destino. Me parecía que esto había estado ocurriendo durante un año, si no más. Por las pistas que recogí, sospeché que la aventura de Bob con ella empezó mucho antes de que ella aceptara un trabajo con él. Ella tenía un buen puesto de secretaria en Telford, pero había elegido con gusto el trabajo en la iglesia, asegurándome que sería cómodo y que el sueldo era casi tan bueno como el que había tenido antes. Sin embargo, me quedó claro que estaba más interesada en los beneficios adicionales que en el salario. Esto me pilló por sorpresa, me causó rabia, pero aún más desagradable fue la idea de que mi mujer pudiera haberme traicionado. Me dio la determinación de hacerles responsables de sus actos. Decidí investigar un poco. Conecté mi iPod a la frecuencia del receptor del maletero y hojeé unos minutos de datos. Oí una conversación mientras Bob entraba en su despacho, cogía el teléfono y hacía una llamada. Deseé haber puesto un micrófono en su teléfono, pero ya era demasiado tarde. Solo oí una parte de la conversación. Decía, sí, Sharon, ya estoy en la iglesia, he venido justo después de que me llamarás. ¿Por qué no me dijiste lo que te molestaba? Me pregunté si lo había hecho antes. Al parecer, algo le había molestado. Le preguntó si sospechaba algo y ella dijo, riendo, bueno, puedes vengarte de él el lunes por la noche. Después de eso murmuró algo casi en voz baja. Guardé este fragmento de sonido, dándome cuenta de que podría resultarme útil. Cuando llegué a casa, me ocupé del césped y de algunas tareas en el sótano.
Ella no me dijo nada cuando entré, pero la tensión en el aire era palpable durante la cena. Decidí ignorarlo y finalmente intentó iniciar una conversación preguntándome qué me preocupaba últimamente y por qué me comportaba de forma tan extraña. Le respondí recordándole que anoche me había encerrado en mi habitación y que rara vez salía con mis amigos. Le señalé que cuando lo hacía, ella reaccionaba molesta, así que la situación era el resultado de sus acciones, no de mi elección. Su respuesta estuvo llena de palabrotas. Me di cuenta de que su lenguaje no se correspondía con el comportamiento que se espera de una mujer cristiana devota. En su respuesta se leía claramente culpabilidad, y me resultaba incomprensible cómo esperaba que yo no me diera cuenta. Recuperó la compostura y se alejó de la mesa. Supuse que cuando todo saliera a la luz, le costaría superarlo. A última hora de la tarde, entró en el salón donde yo estaba viendo la televisión con los ojos enrojecidos, insinuando lágrimas. El resto de la noche transcurrió en silencio. Cuando me fui a dormir al dormitorio de invitados, ella también entró. Me preguntó si iba a dormir. Le contesté que, dado lo que había dicho sobre la distancia, era mejor que durmiera aquí solo. Salió de la habitación llorando. De hecho, el domingo por la mañana, cuando me despertó para ir a la iglesia, me negué a ir. Ella salió con cierta expresión, presumiblemente consciente de la situación. Abandonó la casa y durante todo el día anduvimos en silencio, retirándonos cada uno a su habitación. El lunes por la mañana, cuando salí, no nos vimos y no hubo conversación. Me llamó, disculpándose con voz grave, expresando entre lágrimas sus sentimientos. Le aseguré que hablaríamos a mi regreso por la tarde y colgué. Entonces me puse en contacto con mi supervisor, anunciándole un día libre pero confirmándole que cubriría el partido de fútbol americano del lunes por la noche. Me confirmó mi disponibilidad y me preguntó por los negocios. Le contesté que todo iba según lo previsto. Mi siguiente destino era el Hotel Cadat. Al entrar en el vestíbulo, intenté parecer un tipo normal en el trabajo. Me fijé en un tipo llamado Kevin que estaba más absorto en su teléfono que en lo que le rodeaba. Me acerqué con una tableta en la mano y fingí que me habían llamado del servicio técnico para una bañera de hidromasaje. Creé una tarea para reparación del aire acondicionado, interpretando la situación de calor. Kevin me entregó el bloc de notas, frunciendo ligeramente las cejas. Manteniendo un rostro profesional, preguntó por el número de habitación. Un poco desconcertado, me entregó una tarjeta llave, diciéndome que fuera rápido. Al instante estaba en la habitación, dejando caer mi bolsa de herramientas. Pero en lugar de llaves inglesas y sensores, llevaba micrófonos y cámaras, aparatos de alta tecnología, como se dice. Ocupaba el papel de técnico, pero en realidad estaba montando mi propia operación para atrapar a mi mujer en la plataforma ACT. Mis dispositivos estaban tan bien escondidos que nadie se habría dado cuenta de su presencia. Salí de la habitación en silencio y con rapidez y saludé a Kevin con la cabeza mientras salía. El aire acondicionado dejó de hacer ruido como le había dicho y él apenas apartó la vista de la pantalla. Sintiéndome como James Bond, avancé hacia la comprensión de la situación con mi mujer. Aproveché el tiempo libre para prepararme, visité el banco, conseguí cheques de caja por la mitad de nuestros fondos, cancelé tarjetas de crédito conjuntas y concerté una cita con un agente de bolsa. Además, me puse en contacto con un abogado para hablar del divorcio y otros asuntos legales lo antes posible. Después conduje hasta el Flanders National Bank de Marietta, Georgia, para abrir nuevas cuentas solo a mi nombre y hacer allí los depósitos. Almorcé, pero tenía poco apetito. Después de comer me dirigí a la oficina del agente de bolsa para discutir los cambios en la cartera de inversiones sin vender activos para evitar consecuencias fiscales. Me llevé la documentación y me reuní con un abogado para revisar los papeles del divorcio. Le ofrecí un divorcio sin culpa y un reparto equitativo de los bienes, pero si mi mujer no estaba de acuerdo, le pedí que incluyera una cláusula de divorcio por adulterio. Estaba seguro de que los firmaría inmediatamente. Después solo tuve que cenar y dirigirme a la emisora para ver la retransmisión del partido de fútbol. Cuando salí del despacho del abogado, encontré un par de mensajes de Sharon en mi móvil. Estaba preocupada y me pidió que volviera a casa antes del partido,
diciendo que mi comportamiento la estaba molestando. Esto me hizo cuestionar mis acciones, pero decidí esperar a ver si estaría en el motel esa noche. Activé el sistema para retransmitir el Monday Night Football desde la habitación del motel a las 8:15. Escuché atentamente a Bob por teléfono, que dijo que la esperaría en la habitación. Sharon respondió que estaría allí después de la conversación y me di cuenta de que tendría que volver a escuchar esa conversación para asegurarme de que estaba haciendo lo correcto. Aunque no esperaba que terminara, el dolor seguía siendo profundo. Esta experiencia no hizo sino reforzar mi determinación de hacerles afrontar las consecuencias. Cogí mi lista de contactos y empecé a hacer llamadas, tarea que me llevó casi media hora. Sharon ya había llegado al motel, así que volví a ver la emisión de video y audio. Ella me confesó: Dios mío, Bobby, la idea de que estés intimando conmigo me emociona tanto, realmente aprecio estas noches juntos. Bobby la invitó a acercarse y ella respondió que estaba dispuesta a satisfacer sus deseos. Mis emociones fluctuaron entre el asombro y la repugnancia al verlos juntos con el pastor y la secretaria de la iglesia. Fui testigo de una perversión que no podía comprender. Ambos se merecían las consecuencias. Estaba tumbada en la cama y no podía seguir describiéndolo. Mis sentimientos por el hombre que una vez había sido el amor de mi vida estaban desgarrados. Nuestro futuro juntos se había hecho añicos. Había perdido parte de mi humanidad. Mi único objetivo era hacerles rendir cuentas. Puse el sistema en directo y empecé a reproducir la cinta de Bob y Sharon desde el principio. Al cabo de unos minutos, el teléfono empezó a sonar sin parar. Decidí ignorarlo, saqué el móvil y marqué el número de Sharon. Su disgusto era palpable a través del teléfono. Intenté averiguar dónde estaba y qué pasaba, pero me encontré con su sarcasmo. Me explicó que estaba de compras y que pensaba gastarse una buena cantidad. Dándole las gracias con un toque de ironía, recibí una respuesta irritada por su parte y su preocupación por mi comportamiento. Decidí entonces llamar al motel. Kevin, soy el jefe. ¿Puedes decirle a Sharon que vuelva a hablar conmigo? Se hizo el silencio al otro lado y Kevin por fin descolgó. Hola, Bob. ¿Puedo volver a hablar con Sharon? Se acercó a mí y me preguntó por qué llamaba. Le dije: Sharon, sabes muy bien lo que pasó y me enteré de tus acciones. Pediré el divorcio y te quedarás sin casa. Bob tampoco escapará a las consecuencias. Ella se quedó confusa. ¿De qué estás hablando? No entiendo tu comportamiento. Le contesté: se acabó la farsa. Mira Monday Night Football y disfruta del espectáculo del descanso. Hasta luego. Yo estaba viendo la retransmisión en directo cuando ella se acercó al televisor y lo cambió a Monday Night Football. Su grito estalló cuando vio el video en streaming de Bob y ella. Se vistió a toda prisa y salió corriendo de la habitación. Bob, furioso, se limitó a gritar palabrotas, sin darse cuenta de que sus palabras podían resultar contraproducentes. Apagué la emisión y salí de la cabaña, recogiendo mis cosas. Pasé el resto de la noche en casa de Frankie. Mi episodio en el descanso fue el principal tema de conversación en el bar después del partido. Volví a casa en taxi y encontré a Sharon en el salón a oscuras, sentada sola. Sus lágrimas fluían ininterrumpidamente, pero ya no me conmovían. Se acabó, le dije, retirándome a mi habitación. A la mañana siguiente me desperté en el dormitorio de invitados con una terrible resaca y ella seguía tumbada en el sofá, con aspecto cansado y ojeras. Nada había cambiado y yo no sentía nada por ella. El teléfono no paraba de sonar y recibí llamadas de familiares, amigos e incluso de mi antiguo jefe. Todos estaban conmocionados por lo que veían y mis palabras no les tranquilizaban. Incluso la señora Bob me preguntó por una grabación de lo sucedido y le aseguré que tenía una copia. Todas las personas a las que llamé habían visto el programa de fútbol y a muchas les molestó el contenido de la emisión. La mayoría, sin embargo, comprendió mi punto de vista, aunque fue una experiencia difícil. El precio de mis acciones resultó ser alto. Sharon permaneció sentada, sollozando durante todo el evento. Cuando regresé y le ofrecí una taza de café, le entregué los papeles del divorcio y de la inversión para que los firmara.
Anuncié el divorcio tras enterarme de la traición y ver lo que había visto la noche anterior. Ofrecí un divorcio sin culpa y una división equitativa de los bienes que requiere la firma instantánea. He fijado un plazo hasta las 5 de la tarde de hoy para consultar con un abogado y confirmar la equidad de la oferta. Después de esa hora, el acuerdo queda descartado y solicitaré el divorcio por adulterio. Intentar impugnar el divorcio por motivos públicos sería imprudente. Le advertí a Sharon que todo el mundo sabía la verdad y que el acuerdo ya había sido aprobado. En su desesperación, suplicó salvar el matrimonio, pero yo me mantuve firme y le señalé que el divorcio era inevitable, sobre todo después de lo ocurrido. Le respondí claramente que podía ser cierto, Sharon, pero ya no importaba. El amor había dejado de importar. Nuestro matrimonio terminó cuando le elegiste a él antes que a mí. Esa decisión se tomó en el momento en que decidiste tener una aventura con él. Ahora deberías refrescarte y consultar a un abogado, no queda mucho tiempo para decidir. Ese mismo día volvió con los papeles. Mi abogado me recomienda que firme esos papeles, alegando que es una oferta justa dadas las circunstancias. Ella se ofrece a hablar, mencionando el perdón y la posibilidad de trabajar en nuestro matrimonio. Acepté escucharla porque realmente quería entender qué la había llevado a hacer eso. Nos sentamos a la mesa y empezó a explicarme. La ruptura empezó antes de que empezara a trabajar con Bob. Admitió que no entendía por qué había sucedido, ya que era feliz conmigo. Describió su comportamiento carismático y la sensación de que la quería. Se disculpó, tratando de enmendar sus errores, como si creyera que las lágrimas y una expresión triste en su rostro podrían cambiarlo todo, aunque no pudiera cumplir sus promesas. Es como si un perro masticara tu comida de la mesa y luego se pusiera guapo como si no hubiera pasado nada. Pero, Sharon, la vida no es un juego, y no puedes disculparte para que todo esté bien. Pedir disculpas no es suficiente en este momento. Aquí, Sharon, en este paquete de documentos hay 2 clips de sonido. En el primero, Bob dice que te asegures de que tu marido no se entere de nuestra aventura. En el segundo, antes de que llegaras, mencionó que iba a utilizar tus servicios y que si causabas algún problema, avisaría a la dirección. Tiene miedo de que tu marido se entere de nuestra aventura y lo exponga todo. Te equivocas no solo sobre nuestro matrimonio, sino también sobre los sentimientos de Bob hacia ti. No solo has roto nuestras promesas mutuas, sino que estás completamente equivocada sobre lo que Bob siente por ti. No puedo continuar con este matrimonio por 2 razones. 1. Rompiste nuestras promesas mutuas y no puedo aceptarlo. Y 2. Nunca encontrarás la felicidad conmigo después de todo esto. Por mucho amor que hubiera entre nosotros, ya no es suficiente para deshacer el daño que le has hecho a nuestro matrimonio. Al final, se quedó allí sentada llorando, sabiendo que lo que yo decía era cierto. Firmó los 2 papeles. Le anuncié mi decisión de marcharme, dándole tiempo para encontrar un nuevo lugar donde vivir. No creía que ella pudiera permitírselo y, francamente, yo tampoco quería quedarme donde había tantos recuerdos. Acordamos vender la casa y repartir el beneficio a partes iguales con el resto de los bienes, excepto la casa, que guardaba demasiados recuerdos que yo quería dejar atrás. Hice la maleta y los papeles, me preparé con antelación y salí de casa. Fui a la oficina del agente para entregar los papeles y me registré en un hotel a la mañana siguiente. Comenté los papeles del divorcio con el abogado y estuvo de acuerdo. Los presentamos en el Tribunal Superior de nuestro condado el mismo día. Durante nuestra reunión, también hablamos de la difícil situación en la que me encontraba en la emisora de radio, y mi abogado, que me representaba ante la FCC, me explicó que la comisión está facultada para imponer multas civiles, revocar licencias de radiodifusión o denegar solicitudes de renovación. Además, quienes sean declarados culpables de infringir estas normas ante un tribunal federal pueden ser castigados con multas o penas de prisión de hasta 2 años. Dadas las circunstancias, mi abogado pensó que la probabilidad de ir a la cárcel era escasa, pero las multas al final de mi carrera como locutor eran reales. En pocos días tendría que encontrar un nuevo trabajo. Las consecuencias de mis actos se hicieron evidentes. Recibí notificaciones legales de la FCC y tuve que pasar varios días preparándome para ir al tribunal a defenderme.
Aunque las complejidades de mi caso puedan parecer confusas, lo cierto es que la multa que me impusieron era casi igual a mi salario anual, lo que vació por completo mi cuenta de ahorros. Además, me retiraron la licencia de radiodifusión y me prohibieron trabajar en el sector. A pesar de ello, Nube Oscura tuvo algunos aspectos positivos. TT se solidarizó conmigo y me ofreció un trabajo que parecía cumplir las restricciones de la FCC. Él mismo había pasado por dificultades durante su divorcio, sobre todo a causa de la hija de Henry y la hermana de Peter, lo que puede haber suavizado su actitud hacia mí. Frankie parecía dispuesto a atacar, pero de algún modo conseguí agarrarle firmemente del brazo. «Mira, Bob, no quiero tratar más contigo, es obvio», le dije claramente. Murmuró algo a regañadientes, pero yo estaba decidido a poner fin a todo este diálogo con él. «Tengo una grabación de audio en la que me amenazas. Si voy a la policía, puedo conseguir una orden de alejamiento y que retiren los cargos de agresión. Puedes ir a la cárcel si eso es lo que quieres», enfaticé mis palabras con un puñetazo, y luego añadí, «este será nuestro último contacto». De hecho, ya no es pastor. Fue despojado de su cargo en la iglesia y la denominación canceló su ordenación. La última vez que supe de él, trabajaba para una agencia de viajes de la ciudad. Su mujer se divorció de él por adulterio y recibió una cuantiosa indemnización. Yo vivo mi vida. No es perfecta, pero intento ser feliz. He salido con algunas mujeres en los últimos meses, pero no he tenido una relación seria. Cuando conozca a la mujer adecuada, estaré listo para casarme. Es solo cuestión de tiempo. Estoy dispuesto a dedicar tiempo a encontrar a la persona adecuada. Me encuentro con Sharon de vez en cuando. Las dos estuvimos en la graduación universitaria de Stephanie y en el bautizo del bebé de Melanie. Fui educado, pero era obvio que no estaba interesado en una amistad o una relación. Parecía insatisfecha. Podía ver que estaba sufriendo por nuestra ruptura y lamentaba sus acciones. Sin embargo, no era su arrepentimiento lo que la salvaría de la traición. Mis valores son inflexibles. Ella sacrificó nuestras vidas para tener una aventura con Bob. Yo solo era un hombre corriente que la quería mucho, pero ella lo dejó todo. Sí, desafortunadamente para ella, me dejó ir y perdió todo sentido de respetabilidad. Tras su famosa aparición en un programa de fútbol, entre medias, ahora se rumorea que se la considera una esposa infiel. Aunque le ofrecen muchas citas, las rechaza todas. Es un giro desagradable de los acontecimientos, pero yo no soy el instigador de todo esto, ella atrajo esta atención sobre sí misma.